A mí sí me pareció un despropósito esto de los 6 votos, una irresponsabilidad que estábamos asumiendo, y afortunadamente 6 ministros dijimos que se requerían 8 y no se cometió el despropósito de invalidar la Constitución con 6 votos. Imagínense nada más, cuando en cualquier ley general, ley secundaria, código, hemos determinado que son 8, ahora era verdaderamente hasta la propuesta era algo inusual, Sí, ilógico, desde entrada la posición. Termina muy enojada la ministra Piña, ¿no? Al final. Donde la posición de Norma Piña ha sido ambigua. De un momento se pone en la resistencia y en un momento quiere dialogar. Entonces, sí, esa posición de falta de consistencia, exacto, eso ha generado pues que pase a la historia como la peor presidenta que hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al admitir los jueces, algunos jueces, estos amparos en contra de la reforma constitucional, ahí empieza un primer problema, donde los otros poderes dicen nosotros no vamos a acatar algo ilógico, algo ilegal, algo que está fuera totalmente de la norma jurídica, y entonces no respetan las determinaciones de los jueces. Y desde el 2021 veíamos que era necesaria una reforma, empezamos los diálogos, nadie acudía a los diálogos. Yo digo, nos tiraban a loco, nos decían que no, y encima la oposición, los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, estaban en lo que ellos llamaron su moratoria constitucional, que era básicamente como un paro, una huelga, en donde no querían votar ni aprobar absolutamente nada. Entonces, también se cierra el diálogo al interior de la Cámara de Diputados y la de Senadores, donde se supone que son los parlamentos, ¿no? Ante esa perspectiva decíamos, pues, ¿cuál reforma si no tenemos los votos? Y hasta cierto punto a mí me resultó muy aleccionador porque el hecho de que no se tuvieran las condiciones para reformar al Poder Judicial no implicaba que había que dejar de luchar por eventualmente conseguirlo. También era un periodo aleccionador de decir, es tiempo de hacer conciencia, de hacer un llamado, y en futuras ocasiones tendremos la posibilidad. Esta lucha colectiva que se ha enarbolado a mí me ha parecido impresionante, porque viviéndolo del otro lado hasta me desesperaba y decía, híjole, aquí estamos en los diálogos, porque recuerdo que en un periodo de receso de la Cámara de Diputados teníamos que venir a los diálogos en agosto, en junio, en julio, y pues nadie iba a los foros porque decían que pues nunca íbamos a juntar los votos. Entonces hubo un periodo donde, insisto, que nos subestimaron y subestimaron la capacidad de organización de la gente, porque se enarbola esta necesidad y efectivamente después llega la elección. La reforma al Poder Judicial fue básicamente el famoso Plan C, la principal objetivo que se tenía, y la gente entendió perfectamente que se necesitaba ahora ya no solo ganar las elecciones, sino que necesitábamos las 2 cámaras y los votos propios de Morena y sus aliados para que pudiéramos lograr esta reforma, porque la gente sabía que de lo contrario nunca lo íbamos a lograr, porque íbamos a seguir en el estancamiento del 2021 al 2024, donde no pudimos aprobar ninguna reforma como la ley eléctrica, la reforma electoral que también intentamos. O sea, al admitir los jueces, algunos jueces, estos amparos en contra de la reforma constitucional, ahí empieza un primer problema, donde los otros poderes dicen nosotros no vamos a acatar algo ilógico, algo ilegal, algo que está fuera totalmente de la norma jurídica, y entonces no respetan las determinaciones de los jueces. Esto puede pensarse que cae en desacato la presidencia, que era la principal crítica de la oposición, el poder legislativo, claro. Exactamente, que estaban en una posición de desacato. Y por supuesto, yo no coincido con el ministro en retiro Cosío en que se tenga que destituir a la titular del Ejecutivo Federal, a los representantes del poder legislativo, bueno, pues de una vez a los consejeros del INE, de paso al director del Diario Oficial. Y entonces nos quedamos nada más. Entonces, ¿quién pone las autoridades? ¿El Poder Judicial entonces también? Se queda él solo aquí a decidir qué es lo que va a pasar en nuestro país. Bueno, totalmente desproporcionada el comentario del ministro Cosío. Entonces, aquí tenemos un tema muy interesante.
¿Ya terminamos en las impugnaciones o no? El día martes, en la discusión, el primer tema que se dio, senadora, fue si los partidos políticos tienen legitimación para impugnar reformas Que constitucionales. eso fue bastante de su aportación en la discusión. Decir, de entrada, Sí. los partidos políticos no pueden. No pueden impugnar. Pueden impugnar, dice el artículo 105, leyes electorales. Entonces, ellos tienen legitimación para impugnar leyes electorales, pero no una reforma a la Constitución. Además, esta reforma a la Constitución, lo que yo planteé, no es un tema eminentemente electoral. Tiene otros aspectos. Por ejemplo, el salario de los jueces, la devolución de los fideicomisos, los jueces sin rostro, no son temas electorales. Sin embargo, allí la mayoría de los ministros consideró que se trata de una norma electoral. La Constitución. Que la Constitución, sí, que los partidos políticos sí tienen posibilidad de impugnar esta reforma a la Constitución y que es materia electoral. Al determinar 8 ministros de la Suprema Corte que esto es materia electoral, el amparo es improcedente. ¿Qué va a pasar con estos cientos de amparos que están en trámite? Pues todos se tienen que sobreseer, porque ya dijo la Corte el martes que es materia electoral y en materia electoral es improcedente el amparo. Entonces se tienen que sobreseer estos cientos de amparos que están en trámite. Es lo que también a veces decíamos, bueno, ya avanzaron acá con su rollo, pero ya dejaron en claro que no hubo violaciones al proceso legislativo. Ya dejaron en claro que el amparo nunca fue procedente para estas reformas. Sí. Entonces, ya se les hizo bolas el engrudo, a mi parecer. Pero aquí hay un tema adicional, que es el tema electoral, donde ya la Corte dijo que es un tema electoral, entonces el amparo es improcedente. Se deben sobreseer todos estos cientos de amparos. Por lo que respecta a la presentación de un expediente varios, donde se solicitó por parte del presidente del Partido Acción Nacional que interviniera la Corte para efecto de revisar la fórmula de distribución de los RPs, de los diputados de representación proporcional, plurinominales. Al solicitar esto, afortunadamente, la Corte determinó que al tratarse de un tema electoral, el único y exclusivamente competente para revisar este tipo de situaciones es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral también, en el ejercicio de las facultades que le compete la Constitución, dijo que no iban a someterse a una suspensión que había emitido un juez de distrito, en el cual anteriormente había determinado que no se pronunciara con relación a la distribución de las plurinominales, y esta suspensión, en el momento en que llegó, emitió un acuerdo el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde dijo: nosotros no nos vamos a someter a la jurisdicción de un juez de distrito que acaba de determinar que nosotros no podemos hacerlo. Nosotros, en el ejercicio de nuestras facultades, vamos a determinar el tema de las candidaturas plurinominales. Y así lo hizo, así ejerció su función, así puso en su lugar y en su debida competencia el Tribunal Electoral a cada una de las autoridades, y tanto el Tribunal Electoral como el Pleno de la Corte finalmente dijo que era un tema que debía resolver la Sala Superior, y la Sala Superior así lo hizo. Después de esto vinieron los amparos, que considero que son improcedentes por tratarse de materia electoral. Ya lo dijo la Corte hace 2 días, que es materia electoral, y entonces en esa ruta vamos. ¿Qué queda pendiente? Pues está pendiente algunas controversias constitucionales, está pendiente también una acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Acción Nacional con relación a la reforma que se le ha denominado de inimpugnabilidad o supremacía constitucional. Estos temas están pendientes en la Corte. Sin embargo, el caso de las controversias que están presentadas con relación a la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre y estos expedientes varios que se han abierto con relación a la reforma del 15 de septiembre, evidentemente van a tener la misma ruta que tuvieron este bloque de acciones de inconstitucionalidad que se resolvió el pasado martes. La misma ruta, donde se determine que 4 de los ministros determinamos que es improcedente las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional. Si en ese sentido
nos mantenemos como ya votamos 4, así se va a resolver las controversias y los expedientes varios de consulta a trámite que tenemos sobre la reforma al Poder Judicial del 15 de septiembre. No me preocupa, considero que no van a llegar a los 8 votos para poder pretender invalidar alguna parte de la reforma, únicamente tendrían 7. Pero aquí es muy interesante señalar, y como lo dije yo en la sesión, los ministros, 5 de los ministros que hoy integran la Corte, en 2016, estos mismos 5 dijeron que el amparo es improcedente contra acciones presentadas contra reformas constitucionales. En 2016 el partido político Morena y el partido Movimiento Ciudadano presentaron estas acciones de inconstitucionalidad y el Pleno de la Corte dijo que son improcedentes por 8 votos. 5 de ellos están en la actual integración y en una nueva reflexión cambiaron de criterio y dijeron, pues ahora siempre sí es procedente la acción de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales, y el único ministro consistente con su criterio de 2016 a la fecha fue el ministro Alberto Pérez Dayán, a quien en alguna ocasión incluso dijo, yo no soy quien para arrancar hojas a la Constitución. Entonces, el único ministro que tuvo consistencia con sus precedentes, con su voto de 2016 a la fecha, fue el ministro Pérez Dayán. Él no votó diferente a como se esperaba, pero 4 ministros del Pleno de la Corte sí votaron distinto en una nueva reflexión, diciendo que en este nuevo escenario, pues consideraban que siempre sí era procedente. Otra pregunta sobre la situación. Ya en el momento en donde, que fue la cúspide, todavía, ya que querían tumbar la reforma, pedazos de la reforma con esta acción de inconstitucionalidad que se vota el martes, ya en plena sesión intentan ahora que no sean necesarios los 8 votos, porque se dan cuenta que Dayán, pues anticipa, el ministro Pérez Dayán anticipa pues que él no está de acuerdo, entonces se dan cuenta que no van a tener los 8 votos, y en el mismo momento quieren aplicar ahora sí, la Constitución vigente, pero que esa Constitución vigente maneja una mayoría calificada de 6 votos, pero cuando la Corte ya esté nuevamente integrada con el nuevo proceso y en donde la Corte ya no será de 11, será de 9 ministros, por lo tanto la mayoría calificada es de 6 y no de 8, en fin. ¿Cómo se vive usted cuando está ahí? ¿Qué siente que en el mismo momento? Porque también hubo ahí una disyuntiva donde la ministra Piña se quería ir a receso y ya no entendimos si quería el receso para acomodar ahí sus números y luego querían un receso medio extenso porque estaban muy cansados y usted les dice, pues con 20 minutos es suficiente, ¿para qué 2 horas o 4 horas de receso? Entonces, número 1, si ustedes ya sabían que Pérez Dayán no iba a acompañar el proyecto de Carrancá, y 2, ¿cómo viven todavía este momento cúspide de la intentona de decir, bueno, vamos a aplicar 6 votos? La improcedencia de la acción, de estas acciones de inconstitucionalidad, como yo lo dije, pues yo preveía que tuviera los 5 votos de los que ya habían votado en 2016, más los de la nueva integración que consideraran que también es improcedente. Entonces, para mí no había duda de que iba a ser improcedente, pero yo pensé que la votación iba a ser mayor por la improcedencia, porque era evidente las posturas que tuvieron en los anteriores años sobre estos temas. Entonces, el ministro Pérez Dayán, para mí no fue una sorpresa cómo votó, porque votó en congruencia. Para mí la sorpresa fue los que cambiaron de criterio. Ahora, cuando señalan que se va a requerir 6 votos, en ese momento, ante esa improvisación que hace la presidenta, donde para invalidar una ley general de tránsito de un estado, así sea el estado más pequeñito o el más grande del país, se requieren 8 votos. Para invalidar una ley de tránsito por el uso del celular si conduces, por alguna situación que se pueda presentar en temas de tránsito, requerimos 8 votos. Era evidente que para invalidar la Constitución se requieren 8, y máxime con una integración de 11. Exacto. Para mí era una cosa obvia, pero ante esa improvisación me pareció de la mayor irresponsabilidad pretender con 6 votos
invalidar la Constitución con una integración de 11 ministros. No había una mayoría calificada, era una mayoría simple. Y ante ese despropósito, pues para mí no había duda y para los demás, varios de mis compañeros no. Sin embargo, quedó la votación 6-5. 6 consideramos que se requerían 8 y 5 consideraron que 6. Es una consideración, me parece, ya es... Una votación política. Sí, porque a mí me sorprende mucho, porque primero vota Ríos Farhat, la ministra Ríos Farhat, y dice, pues hay una interpretación, quién sabe dónde, entonces yo voto por 6. Bueno, ya lo había dicho, quién sabe cuándo. Y luego sigue el ministro Potisek, si digo bien su apellido. Lainez Potisek. Ajá. Y dice, pues yo no había leído nada, pero voto por 6. Así con ese descaro dice, pues yo no había leído otra, pero voto por 6. A mí sí me pareció un despropósito esto de los 6 votos, una irresponsabilidad que estábamos asumiendo y afortunadamente 6 ministros dijimos que se requerían 8 y no se cometió el despropósito de invalidar la Constitución con 6 votos. Imagínense nada más, cuando en cualquier ley general, ley secundaria, código, hemos determinado que son 8, ahora era verdaderamente hasta la propuesta era algo inusual y lógico desde entrada la posición. Termina muy enojada la ministra Piña, ¿no? Al final. Lamentablemente, Norma Piña, al dividir el Pleno de la Corte en un bloque de 8 ministros y aislar a 3 de los integrantes, en ese momento está generando que haya esta división. E incluso ha habido reuniones que son exclusivamente, cuando ella se reúne, pues exclusivamente se reúne con estos 8 ministros, con 5, 6, 7 de ellos se reúne para poder platicar los temas, conversar, y nosotros estamos totalmente aisladas de los desayunos, de las reuniones, de las invitaciones a tomar café. Y más allá de ello, se ve inmediatamente reflejado en la sesión. Ya vienen en orquesta y ya vienen... preparaditos, enfilados. Preparados, enfilados, entonces ya sabemos cómo vienen 1, 2, 3. Y esto creo que no ha sido sano para la institución, claro, porque es un órgano colegiado donde todas las opiniones son importantes y donde debió haberse abierto. Entonces, este bloque que se fue generando a raíz de la presidencia de Norma Piña es el bloque que ha sido consistente en tratar de obstaculizar el proceso de transformación, el proyecto que se lleva a cabo ahorita en este momento por la mayoría del pueblo de México. Ha tratado de ir en contra de cualquier situación de cambio que se vaya generando y la posición política opositora al gobierno anterior y al gobierno actual ha generado que lleguemos a una crisis dentro del Poder Judicial, no una crisis entre poderes, es una crisis que está al interior del Poder Judicial con un paro de trabajadores, donde los trabajadores no encuentran un liderazgo, ninguna dirección, donde la posición de Norma Piña ha sido ambigua. De un momento se pone en la resistencia y en un momento quiere dialogar. Entonces, ¿sí? esa posición de falta de consistencia, eso ha generado pues que pase a la historia como la peor presidenta que hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha llegado a estos límites y que tiene en crisis a nuestra institución, a una institución de la que formo parte, que he estado en contacto desde hace 24 años y en la que formo parte hace 5 años. Entonces, sí es importante señalar que todos estos temas se han venido a raíz de todo este tipo de situaciones.